Feliz sábado, queridos hermanos. Voy a invitar, por favor, a que me acompañen a una oración para que pidamos la presencia del Señor. Los que puedan arrodillarse conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias una vez más. Un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos en tu santo templo y queremos pedirte, Señor, que tú puedas ser quien dirija este servicio que se va a realizar y que todas las palabras que vamos a compartir podamos entenderla de fácil conocimiento y aplicarlo y guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos poder ponerlo en práctica también, Señor. Quédate con nosotros y bendice a también las personas que nos están mirando. Todo esto te lo pido en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muy bien. Bueno, primeramente, feliz sábado para todos. Es muy grato y placer para mí poder estar aquí nuevamente y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y mucho más en un día especial, ¿verdad? También a las personas que nos ven a través del aire, ¿no? A la iglesia del aire, como decimos. Muy bien. El mensaje que traje para hoy, que quiero compartir con ustedes, se está encontrado básicamente en el capítulo 15 de Lucas. Se leyó el verso de introducción, el versículo 10. Este capítulo 15, el Señor nos habla de 3 parábolas juntas, ¿verdad? Comienza así diciendo que había mucha gente que lo seguía a Él. Y entre estas personas también estaban los fariseos, ¿no? Y la verdad, donde iba también el Señor, iban ellos como tratando de tergiversar o sacar de contexto las cosas que el Señor explicaba o enseñaba, el maestro. Entonces ellos ya estaban un poco hartos o molestos, se podría decir, de que el Señor se juntaba con personas, por ejemplo, viudas desamparadas, enfermos, leprosos, con personas que para ellos no eran, podemos decir, un estatus elevado, un estatus alto, el cual eran dignos de estar junto con ellos. Entonces era algo que recriminaban al Señor constantemente, ¿no? Por ello el Maestro Jesús da a conocer diferentes parábolas. A través de las parábolas, Él daba un mensaje, una enseñanza de fácil comprensión, fácil entendimiento y con una verdad espiritual. Y obviamente aquí los fariseos se daban cuenta de estas cosas, ¿no? Ellos sabían muy bien lo que el Maestro quería decirle. Entonces, cuando el Señor dice estas parábolas, hay una de las 3, la cual nos vamos a concentrar el día de hoy, la cual para ellos fue como decir el vaso que derramó la gota. Y dijeron, ahí después hicieron el concilio para poder ya matar a Jesús, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en esta parábola, que es la tercera, y se llama la parábola del hijo pródigo. Yo me imagino que todos alguna vez la hemos escuchado, ¿verdad? Yo me recuerdo incluso desde la clase de niños, cuando uno se la leen, del hijo, y que va y vuelve. Entonces, pero esta vez yo quiero traer el estudio un poco más a profundidad para que podamos entender un poco de más hechos, que muchas veces se nos escapa los detalles. Uno a veces lee y no hay el comprendimiento suficiente porque no nos paramos a ver en las letras chicas, por así decir. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, el estudio de esta tercera parábola que se titula El hijo pródigo. Pero yo aquí la quise titular El amor del Padre. O sea, van a ver, tal vez van a decir, ¿por qué? Si va a hablar del hijo pródigo, va a hablar del amor del Padre. Pero vamos a ver por qué quise hacer este cambio. Muy bien. Y comienza diciendo lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Y dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidados de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed la mejor vestidura y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, el cual, cuando vino de cerca y vio llegar a la casa, oyó música y danzas, y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que estaba aconteciendo. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro grueso por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo, dijo a su padre: He aquí, padre, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado el mejor becerro grueso para él. Entonces el padre dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien. Entonces aquí la parábola o la enseñanza que está dando Jesús habla de que de 3 personas, un papá y 2 hijos, ¿no? El cual, el hijo menor se cansa, vamos a poder decir, se cansa tal vez de las cosas que el padre estaba haciendo en el lugar donde vivían. Y aquí yo me ponía a pensar lo siguiente, ¿no? Para que el hijo piense en sí, decir que ya se estaba cansando de lo que el padre tenía, de los bienes materiales, porque él estaba en un lugar bien acomodado, a él no le faltaba nada. Yo imagino en una situación donde él constantemente pasaban tal vez foráneos por ahí, ¿no? Por el lugar, y les comentaban de otros lugares, de otras maravillas aparentemente para él, de que había otras mujeres, de que había fiesta. Entonces, el primer punto donde yo me detengo a pensar es que nosotros tenemos que tener primeramente mucho cuidado con lo que escuchamos. Porque él, a escuchar todo esto que le mencionaban, él empieza en su cabeza a decir: bueno, aquí yo estoy con mi padre, bajo la subyugación de mi padre. Se sentía oprimido, sentía que el padre era tal vez opresor, que era muy estricto, que no le dejaba hacer esto, que no le dejaba hacer aquello. Entonces, a través de todo lo que escucha y lo que él siente, dice: no, ya basta. Entonces va donde su padre y le dice, y le impone, ¿no? Dice: Padre, quiero los bienes que me corresponden. Y bueno, también aquí hay otra cosa que podemos rescatar. Para que el hijo vaya donde su papá y le pida los bienes, la herencia, ¿qué es lo que estaba haciendo en realidad? ¿Cuándo es que se da una herencia a una persona? Cuando la persona fallece, ¿verdad? Entonces ahí le estaba diciendo: papá, no me importa tu vida, yo quiero lo que me corresponde, quiero administrar lo que es mío. Y ahora un momento, si nosotros decimos algo le pertenecía a él realmente, todo lo que el padre tenía había sido sacrificios de años de trabajo que él obtuvo. El hijo no había hecho nada aparentemente, pero él estaba exigiendo lo que era de él. Y muchas veces nosotros somos como este hijo, porque decimos: mío es mi cuerpo, míos son mis brazos, mis ojos, mi boca, yo voy a hacer lo que yo quiera, mía es la vida y voy a hacer lo que yo quiera. Y muchas veces no, también el Señor nos los presta, ¿verdad? Nos dice y nos demanda que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces aquí el hijo estaba desobedeciendo al padre. Ya primero habíamos visto que por escuchar cosas que tal vez no era de conveniencia para él, empezó a maquinar en su cabeza una idea de que él quería salir. Y por eso fue a exigir a su padre. En palabras de gran maestro, también nos va a desglosar o nos va a desarrollar un poquito más esta parábola, ¿no? Y menciona que, bueno, tal vez aquí el padre habrá hecho tratar de entrar en razón al hijo. No, hijo, ¿por qué? O tal vez dice que
el hijo, al demandar esto, el padre no objetó mucho y entonces le dijo, está bien, le dio la parte que les correspondía, ¿no? Y algo importante que aquí podemos ver en el versículo donde se cuenta esta historia, dice, y no muchos días después juntó todo, dice, ¿no? Vamos a hablar aquí una cosa importante. La herencia que se hacía en ese tiempo no solamente era herencia directamente económica, o sea, dinero. Yo creo, imaginémonos en este tiempo, tenía que haber herencias de tierras, de ganados, animales. Entonces él dice que juntó todo eso muy rápido para poder irse. Entonces también al juntar todo esto, el querer un dinero fácil, obviamente vamos a decir que vendió todo fácilmente, probablemente lo habrá vendido mal, ¿no? El que quiere dinero rápido, o sea, ya no le importaba nada, solo quería el dinero, vendió como tal vez el primero que le ofreció, ya lo vendió y agarró todo el dinero, porque a él lo que más le importaba era juntar todo el dinero e irse a otro lugar. Entonces despreció al papá, despreció todo el trabajo, el esfuerzo que el padre había logrado por muchos años y lo derrochó todo en las ventas, ¿no? A poder juntar todo. Y se fue lejos a una provincia apartada, donde el padre, o sea, no lo iba a poder ver. Es aquí donde él se ve un joven con mucho dinero, empieza a rodearse de los amigos, los malos amigos en este caso, que más o menos son bastantes cuando aprovechan esas oportunidades, las mujeres, las fiestas. Y entonces es un momento donde él desenfrenadamente empieza a vivir una vida sin consecuencias, porque para él todo estaba supervisado bajo él mismo, él era el que administraba todo, y para él no había ninguna necesidad de qué pensará su papá o qué estará haciendo mal. Nadie en su cabeza de él le decía que está mal esto, está mal otro, porque él estaba con el dominio de lo que él hacía, o sea, aparentemente bajo el dominio que él hacía, pero no sin darse cuenta, ¿no? Y es muchas veces lo que el pecado hace con nosotros. Es como vamos a decir, una amnesia que nos hace, no nos deja ver bien, no nos deja pensar bien lo que estamos llevando a hacer, y nosotros nos vemos, sin pensar la consecuencia de nuestros actos, vamos y hacemos desenfrenadamente, ¿no? Las cosas, como en este caso el hijo menor, el hijo pródigo que se fue. Entonces, como todo lo que sube baja, obviamente su economía y todo lo que él estaba viviendo en ese entonces se le fue en picada, en cayendo, ¿no? Porque un mal gasto, una mala administración que le estaba haciendo, empezó y dice que gastó todo lo que él tenía, ¿no? Menciona aquí también la Biblia que vino una gran hambre a aquella provincia. Entonces se vio una situación desesperada. Ahora, de tenerlo todo, pasó a no tener nada. Esa situación desesperada que nuevamente se volvió a encontrar, yo me imagino que aquí vendió, él tal vez usaba una ropa bonita, elegante, tuvo que despojarse de todos los bienes que él tenía, tuvo que vender hasta su calzado, porque menciona que después vamos a ver que él estaba descalzo, ¿no? Y hay algo aquí que él hace o que él piensa hacer, en lo cual nosotros también fallamos muchas veces. En el que ahora dice él, voy a solucionar las cosas. Porque podríamos haber pensado que él se vio en la situación desesperada y bueno, va donde su papá. Pero no, dice, voy a tratar de solucionar las cosas como muchos de nosotros hacemos. Primero queremos solucionarlo por nuestros medios y nos olvidamos de Dios todavía, no nos acordamos. ¿Y cómo es que él quiere solucionar eso? Va a buscar trabajo, por así decir, ¿no? Va a buscar, se ve en una situación desesperada, estaba hambriento, había ya malgastado todo, no tenía nada. Y entonces dice que arrima un trabajo, ¿no? Uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le da un trabajo que era ¿de qué? De cuidar cerdos. Y bueno, cuidar cerdos, cuidar animales es algo malo, pues no. Pero hay que recordar que esto está en un contexto de unos tiempos atrás, un tiempo judío. Y para un judío había ciertas normas que ellos mantenían, ¿verdad? Entonces, imaginemos una pirámide. El cerdo estaba en lo más alto de un animal impuro. Ellos no podían comer carne de cerdo, o sea, no podían comer cerdo, no podían cuidar de cerdo, o sea, no podían estar relacionados con los cerdos. Y vemos que aquí este hijo va a cuidar cerdos, o sea, él había llegado a tocar fondo, como decimos. Ya no tenía nada, toda la humillación que él pudo haber adquirido, bueno, él estaba lejos, obviamente, tal vez tranquilo todavía, pero él estaba cuidando cerdos. Entonces, eso también, como digo, los judíos escuchaban.
Fue por eso que ellos dijeron, no, esto ya es el colmo, porque él estaba contextualizando algunas cosas y mientras él decía parábolas, el maestro decía verdades espirituales, ¿no? Que es muy importante para que puedan aprovechar. Es por eso que muchas veces uno lee y dice, y él cuidaba cerdos, bueno, está bien, él cuidaba cerdos, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner a pensar que él era judío, entonces era algo muy bajo que había caído. Lo más bajo que pudo haber caído lo estaba aconteciendo y lo estaba viviendo en carne propia este joven, ¿no? Después de haberlo obtenido todo. Dice también la palabra, y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos. ¿Alguien se preguntó aquí qué son las algarrobas? Bueno, yo vi que las algarrobas, dice que eran un alimento en forma de vaina que acostumbraba a darse a los animales. Pero también, dice, comían las personas, pero cuando estaban en una situación crítica, así como que ya no tenían nada. Por decir, imaginémonos pan duro, no sé. O sea, ya no había nada más que comer. En una situación tan desesperada, era que las personas comían algarroba también, porque generalmente era un alimento que se daba a los animales. Y bueno, él dice que deseaba, ¿no?, llenar su vientre de las algarrobas que comían ellos. Y fue ahí cuando él dice un momento, vuelve en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Prácticamente aquí nos está diciendo, se arrepintió. En ese momento de volver en sí, como lo que cantamos, ¿no? Llámate a ti, dice el coro de lo que cantamos el himno. Él igual vuelve en sí y piensa. Dice, no, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Al decir jornalero, estamos hablando de una persona que ni siquiera es fija en un lugar. Jornalero es que trabajan por un jornal, o sea, diario, no sé, semanal. Entonces él dice, hace la comparación. ¿Cuántos jornaleros, dice, en la casa de mi papá tienen tanto alimento, abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, él entra en un momento de pensar y recapacitar. Al llegar al punto donde había llegado, había sido todo consecuencia de él. Todo lo que él estaba pasando era por los actos que él había realizado previamente. No fue porque el papá lo mandó directamente. Y es donde dice, me levantaré e iré a de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se sentía indigno. Muchas veces cuando nosotros estamos en esa situación de arrepentimiento, igual ponemos a pensar, decir, no, Señor, yo voy a arrepentirme, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. O sea, cualquier cosa se nos viene a la cabeza en ese momento, ¿verdad? Es como que nosotros queremos poner condiciones por ese arrepentimiento que tenemos, ¿no? Pero podemos ver y pensar aquí, y los escritos también lo manifiestan, que sí tuvo un arrepentimiento sincero. Y muchas veces en estos tiempos actuales las personas confunden el arrepentimiento con llorar. Y dice, pásalo, y se ponen a llorar. No, es que fue mi culpa, no sé qué. Y no es así. Nunca se arrepienten como tal. Eso quiere decir en realidad que tienen vergüenza. Es muy diferente la palabra al arrepentimiento. Y vamos a ver un hecho, haciendo un paréntesis aquí. Por ejemplo, que el Señor puede perdonar cualquier cosa, sabemos eso, ¿no? Y mucha gente se agarra a esta parte y dice, pero ¿por qué no lo perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué directamente los desterró? Pero si nosotros volvemos al Génesis y nos ponemos a leer detalladamente, en ninguna parte el cual habla este acontecimiento dice que Adán y Eva se arrepintió. Cuando el Señor fue a decirle a Adán por qué había hecho, ¿qué fue lo que él dijo? Pero Señor, yo no tuve la culpa. ¿Quién fue? La mujer que tú me diste. Yo no hice nada, él se sentía inocente. Y es lo que muchas personas hacen. Cuando no sienten la verdadera convicción que dice, es por la sociedad, es por esto. O sea, buscamos excusas porque no nos sentimos nosotros directamente culpables. No hay de qué arrepentirnos si no nos sentimos culpables. Bueno, dice el Señor, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué dice Eva? También busca otra. Yo no hice nada, fue la serpiente que tú pusiste aquí en el jardín del Edén. Y bueno, ya irá la serpiente y la serpiente mira y no hay nadie, ya asumiré yo, dice, ¿no? Pero no, o sea, nosotros tenemos que detallar que Adán y Eva nunca se arrepintieron de verdad, ellos nunca sintieron la necesidad, porque no se vieron en esa situación. Ellos buscaron a otra persona, alguien culpable, alguien que influyó, no sé yo, en este caso podemos decir nosotros, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi compañero, porque esto, por tantas cosas que podemos hacer, pero no nos vemos en una situación donde podamos tener un arrepentimiento pleno. Y volviendo aquí a la historia,
Este joven ya después de todo lo que había pasado, él sí ya se ve en esa posición y dice, no, esto ya recapacita y dice, esto es consecuencias de mis actos. En la casa de mi papá no faltaba nada de esto. Es por eso que él dice, vuelve en sí. Me gusta esa palabra de volver en sí. Y es algo que tal vez nosotros tenemos que tomarla también. Volver en sí quiere decir arrepentirse, volver en sí. Entonces se levantó y fue a donde su papá. Aquí no podemos determinar cuánto tiempo habrá sido. Tal vez habrán sido semanas, meses, años. No lo menciona. Pero hay algo muy importante que recalca aquí. Y esto es, por decir, el punto alto de la historia, del cual a mí me fascina. Y ahora que uno lo vuelve a leer y comprender, la verdad, vamos a ver cómo, la verdad, el amor y la misericordia de un padre es tan grande. Dice que se levantó y fue donde su papá. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué quiere decir esto? El padre mira, el padre ve. Y fue movido de misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto a mí la verdad me encantó porque tal vez el joven iba caminando y decía, Padre, he pecado contra mí, voy a decir esto, voy a decir esto. El papá de lejos, al decir que el papá lo vio, quiere decir que el papá estaba pendiente de su hijo. Él decía, si mi hijo se fue por ahí va a volver algún día. Entonces, como aquí no menciona el tiempo, vamos a poder decir que el papá, no sabemos cuánto tiempo, pero estuvo ahí presente. Se daba el tiempo de poder ir a esperarlo a su hijo, decir, si él vuelve, él va a volver por ahí. Vamos a decir que este joven ya no estaba de ninguna manera de la forma que él se había ido. Tal vez era un joven hermoso, con buena vestimenta, tal vez se fue con ganado, no sé, pero ya estaba volviendo una persona haraposa, descalza. Y como dijimos, si alguien andaba descalzo en ese tiempo, quería decir que era esclavo, porque los esclavos no tenían el derecho al uso de calzado. Eso era lo que los distinguía en ese tiempo. Entonces imaginemos un joven caminando por ahí esclavo, y el papá solo lo mira a lo lejos, y él dice que va y corre. Dice, ese es mi hijo, yo lo conozco. Tal vez él conoce la forma de caminar. Los papás conocen la forma de caminar de los hijos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, cuando yo llegué a esta parte, yo me emocioné muchísimo. Porque sabemos que este padre que habla aquí no es el padre de la historia, es el papá del cielo. Y bueno, y dice aquí que corrió sobre él, sobre su cuello, lo besó. Y él dice, ¿no? El hijo ahí, cuando está el padre, podemos decirle, dándole esa consolación. Papá, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice a sus siervos, traed de la mejor vestidura y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al decir esto, el padre estaba diciendo, no me importa la condición en la que estás. No me importa el olor que él tenía, porque él venía de cuidar cerdos. No me importa nada, dice. Y también algo que me encanta, dice, no es que él va y lo besa y lo abraza cuando su hijo ya estaba limpio. El papá va y hace todo eso cuando el hijo está llegando así. Entonces, él dice, pero papá, yo no quiero ser tu hijo, tal vez trátame como un jornalero. Y ahí el papá dice, no, tú te fuiste con tus condiciones, ahora vuelves con las mías. Yo no te voy a querer así como esclavo. Tráiganle las mejores vestiduras, pónganle un anillo en su mano. El anillo en la mano representaba poder, representaba porque en ese tiempo ellos firmaban con un sello que tenía en su mano, un anillo. O sea, le estaba dando todos los bienes nuevamente al hijo. A este hijo malagradecido aparentemente que había sido, que se había quitado la parte que él tenía del padre, que no le correspondía, vamos a decir en primer lugar. Pero el papá aún así le dice, denle el anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque estaba en condición de esclavo. Y también cuando él va a correr donde su hijo, hay una cosa aquí que se nos escapa, el detalle muy importante. Si alguna otra persona, conociendo la historia que había sucedido de este padre, veía al hijo volver en esas condiciones, tenía todo el derecho de poder ir a apedrearlo, a matarlo, por haber hecho caer en vergüenza a la familia. Entonces el padre, cuando dice que va corriendo donde su hijo, él quiere decir, si yo lo estoy perdonando a ustedes también, y si alguien le da un piedrazo, una paleazo, que lo haga sobre encima mío, porque él va y corre y se abraza a su hijo, ¿no? Entonces son detalles que se nos escapan muchas veces cuando uno lo lee, porque no estamos en el contexto como tal, solo nos interesamos en la parte del textual. Entonces,
este Padre, como dijimos, es el Padre Celestial, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo reacciona ahora este hijo, ¿no? Bueno, dice, traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo. Estaba perdido y es encontrado. O sea, estaba muerto y ha revivido, dice. Entonces, él quería regocijarse. Estaba muy feliz. Ahora aquí un punto y aparte vamos a saber recapitular una cosa. Dice, comienza el versículo diciendo, un hombre tenía un hijo, o eran dos. Eran dos. ¿Qué pasó con el otro hijo? Vamos a ver lo siguiente. El otro hijo estaba trabajando, estaba ahí arando en el campo, y dice que él llega a la casa y cuando ya estaba llegando él escucha, ¿no? Escucha, ¿qué será eso? Y ve a un criado y le pregunta, ¿por qué hay tanto alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Oyó música y danza, dice. Y el criado va y le dice, tu hermano ha venido, ha vuelto, y tu padre ha matado al becerro grueso por haberle recibido sano y salvo. Aquí vemos que este hijo, él era el hijo mayor, evidentemente. Él había servido al padre, había estado con el padre todo el tiempo, que no sabemos cuánto fue, pero había estado con el padre. Y aparentemente, entrando en más detalle, vemos que era un hijo bueno. Estuvo con el padre, él no se fue. Él se molestó, evidentemente. ¿Tenía derecho a molestarse? Uno pensará así. Él estuvo ahí, todo el tiempo estuvo ahí trabajando, sirviendo. No fue el que se derrochó, no fue el que se fue. Entonces sí, podemos decir aparentemente que él estaba en todo el derecho a enojarse, se molestó. Entonces dice que se enojó y no quería entrar y estaba con el orgullo ese en su corazón. Y entonces el padre tiene que salir, dice, ¿no? Y el padre va y dice, porque no quiere entrar el hijo, entonces el padre sale nuevamente. Y escuchen bien todo esto, presten atención a estos detalles. Dice, Padre, dice, he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Uno al leer esto dice, wow, este hijo sí, te daban toda la razón, tenía toda la razón. Si él estaba ahí sirviéndole, tenía derecho. Pero ¿qué dice el padre? Continúa diciendo todavía. Pero cuando tu hijo, escuchen bien este detalle, tu hijo dice, no dice mi hermano. Pero cuando tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro más grueso. Y entonces él le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Yo no necesito darte nada porque todo lo que yo tengo es tuyo, ya es tuyo, no necesito darte las cosas. Y esta situación es donde ahora yo quiero traer a nuestros tiempos actuales. Muchas veces, estos dos hijos que aquí representan esta parábola, podemos ser nosotros. Muchas veces somos nosotros o el hijo menor o el hijo mayor. Ya cada uno póngase a pensar en qué situación se ve. El orgullo que tenía el hijo mayor era decir, pero Señor, yo estaba en la iglesia, yo fui a la iglesia, yo canté, yo oré, yo me congregué, yo diezmé. Pero ¿qué es lo que realmente este hijo o esos hijos nunca están en realidad en comunión con el Padre? Y al ver que otra persona viene, o en este caso era su propio hermano, él primero se llena de orgullo. Porque al ver que su papá hizo todo eso por ese hijo malagradecido, en realidad lo que él pensaba, que todo eso ya le pertenecía a él. Y era como que le estaban quitando cosas de él al dárselo al hijo. Porque hubiera sido diferente si esta historia o esta parábola se hubiera llamado la parábola del hijo mayor. Es verdad que el hijo mayor estuvo con el padre, pero estuvo en ese tiempo donde el papá estaba con angustia, con sufrimiento, nunca hizo nada por eso. ¿Por qué no dijo, Padre, yo voy a ir a buscar a mi hermano? Nunca le importó. Entonces, por eso que vemos un hijo también que estaba perdido, pero dentro de la casa.
Tenía 2 hijos perdidos, pero uno vuelve en sí. El otro estuvo perdido todo el tiempo, pero dentro de la casa. Entonces es por eso que él se molesta, ¿no? Vemos el orgullo es mucho más fuerte de lo que él tenía en realidad el corazón. Tal vez él no lo servía al padre por decir, por un amor completo. Él servía por la recompensa. Decía, mi papá muere y yo todo esto es mío. Pero ahora al ver que viene su hermano se ve en una situación desesperada de que también está comprometido lo que él tenía. Porque el papá ni bien lo ve, va y le da todo lo que siempre tuvo que tener. Entonces por eso que vemos un hermano celoso, orgulloso. No había visto con regocijo todo que su hermano hubiera vuelto. Ya no lo reconocía. Y esa situación nosotros también nos ponemos a pensar en los días de hoy. ¿Somos los hijos mayores o los hijos menores? No sirve de nada estar ahí sirviéndole al Padre durante años, pero si es que no estamos en una conversión plena. Vamos a seguir siendo como este hijo mayor, buscando o reprochando todas las cosas. Y es lo que sucede cuando una persona conversa, se arrepiente y vuelve. Uno dice, bueno, está bien, yo sigo haciendo lo mío. Tenemos la misma actitud y carácter de este hijo mayor. No nos alegramos por eso. Y ni siquiera necesitamos decirlo. Esas cosas se expresan, se manifiestan, se ve. Es por eso que al contar esta parábola el Señor Jesús hacía representación o énfasis de los publicanos, los fariseos que estaban junto con Él, de las personas que estaban con Él, porque ellos constantemente le reprochaban al Señor. Decían, este Jesús viene a juntarse con lo peor, por así decir. Es por eso que Él cuenta esta historia. Estaba dando directamente a decirle que ellos eran hijos mayores. Por más conocedores de la ley que sean, por más personas estudiosas, estudiadas, que siempre paraban tal vez en el templo, en la sinagoga, ¿de qué sirve todo eso si no hay una conversión y un cambio pleno, un arrepentimiento genuino? De nada. Por eso el Padre dice, era necesario hacer fiesta y gozarnos porque este hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso en nuestros tiempos de ahora también tenemos que hacerlo de esa manera. Y para que este hijo menor, este hijo pródigo que se fue, vuelva y hubiera nuevamente todo ese perdón, por así decirlo, tuvo que haber una muerte. Tuvieron que matar a un becerro, ¿verdad? Para hacer esa fiesta. Esa muerte, Jesús estaba diciéndole prácticamente para que ustedes, para que nosotros, que somos los hijos perdidos que nos fuimos, va a haber una muerte. Esa muerte, ese becerro soy yo. Eso decía Jesús en esa historia. La verdad que aquí la gracia y el amor infinito que tiene el Padre, podríamos pasar horas, días explicándolo. Tal vez no lo comprendamos toda la vida. Pero esa gracia plena que Él tiene, porque decir gracia es sinónimo de Jesús prácticamente. Esa gracia, ese perdón que Él nos otorga. A Él no le importa la condición en la que estemos. A Él no le importa la situación en la que estemos. No le importa el estatus que tengamos. No le importa de dónde vengamos. Él está ahí como este Padre, a la espera. Está ahí mirando. ¿Qué necesita de nosotros? Nada. Solo necesita que nosotros volvamos en nosotros mismos, pidamos aquel arrepentimiento genuino de corazón y que podamos acudir al Padre. Porque fue lo que hizo este hijo. Volvió en sí y se levantó y fue donde su papá. El papá estuvo ahí esperándolo siempre. No le dijo, hijo, hiciste esto, no. Tal vez si hubiera sido una mamá, le decía, pero hijo, yo te dije esto. No lo menciona. Es el Padre. El Padre siempre está ahí, el Padre está esperándonos. Y está esperando aquel genuino arrepentimiento. Que sea para la honra y gloria de Dios este mensaje que quiero compartir con ustedes. Amén. Voy a invitar nuevamente ahora si me pueden acompañar doblegados de rodillas para terminar y concluir con una oración.
Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos en tu santo templo para pedirte, Señor, perdón por todas nuestras faltas que cometemos sabiendo y sin conocer. Sabemos que solamente confiando en ti en la plenitud, tú puedes ayudarnos a cambiar, que vas a cambiar nuestras vestiduras por más manchadas que estén, que pondrás calzado en nuestros pies. Nos ayudarás a mejorar cada día, Señor. Y eso solamente con tu ayuda. Límpianos el corazón, la mente, y ayúdanos para que nosotros podamos mejorar cada día siguiéndote. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana. Bendice a todos los que están aquí presentes y a los que nos acompañan también a través del aire y nuestros familiares. Y bendice los alimentos que posterior nos vamos a servir. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.